cordial saludo para todos y para todas de nuevo aquí a mi canal. Esta vez vengo a compartir con ustedes alrededor de la histeria como una forma de la neurosis, como una estructura clínica, a propósito de que una de las suscriptoras preguntó que si podía hacer un video alrededor de esto. Bien, les voy a empezar entonces a contar un poco acerca de esto. En psicoanálisis no hablamos de psicopatología, sino que hablamos de estructuras clínicas. Intentamos tomar una distancia de esa lógica de los trastornos que es muy propia de la psiquiatría y sobre todo la psiquiatría que tiene un profundo arraigo en la dimensión neurobiológica. El psicoanálisis hace una apuesta por una metapsicología y por una comprensión de la etiología de lo que podemos llamar, digamos, las formas disfuncionales o las formas, digamos, no adaptativas, que por supuesto el psicoanálisis critica porque no es así. Para nosotros la neurosis no es una patología, sino que es una forma de la adaptación, es una forma de adaptación costosa. Nos va a decir el psicoanalista Juan David Ignacio que la neurosis es una forma adaptativa equivocada, mala, porque produce un costo emocional muy alto, un costo psico muy elevado. Pero es la mejor posible entre todas las que pudiéramos tener en vez de, digamos, sucumbir ante un sufrimiento insoportable que nos puede llevar a una descompensación realmente radical que nos llevaría a la hospitalización o a la muerte, a la condición insoportable, incluso un sufrimiento que nos puede llevar al suicidio. Así que en psicoanálisis no pensamos que la psicopatología sea algo negativo y por eso entonces no creemos que sea una cosa asociada a un trastorno, un mal funcionamiento, digamos, de la condición psíquica, del psiquismo humano, sino que más bien la psicopatología es la mejor forma adaptativa que tuvo una persona normal, como todos nosotros, que vamos a llamar neuróticos. Ya vamos a ver que neurosis hace referencia en términos generales como a la inflamación, a la inflamación de los nervios, a la condición, digamos, de presentar una cierta nerviosidad, una cierta inquietud, pero que posteriormente quita, digamos, el psicoanálisis ha desinvestido de esa dimensión biológica esa noción y la ha colocado simplemente como una forma de estar en el mundo, como una estructura clínica, como una forma de sufrimiento. Entonces, si podemos definir de entrada qué es la histeria es una forma de la neurosis. Hay dos o tres formas de la neurosis por lo menos. Está la neurosis obsesiva, está la neurosis fóbica y está la neurosis histérica. Entonces la histeria es una forma de la neurosis, pero además la neurosis es una de las formas, ¿cierto? Una de las estructuras clínicas más grandes. Hay tres: una es la neurosis, otra es la psicosis y otra es la perversión. Entonces, cuando hablamos de la histeria, estamos hablando de una forma particular de la neurosis, que en este caso sé que mucha gente en el sentido común, en el sentido popular, cree que la histeria tiene que ver con esta forma, digamos, de hacer la algarabía, de hacer ¡ay!, la bulla, y tiene algo que ver con eso, pero no es exactamente eso. La histérica sí es una persona, y hay que hacer una aclaración aquí importante: histeria es una estructura clínica que puede presentarse en cualquiera de los dos sexos. Es decir, hay mujeres histéricas que generalmente hay dominancia de esta condición, y hay hombres histéricos. En los hombres no es tan dominante, pero por lo menos comenzamos a advertir en este siglo XXI que comienza a proliferar cada vez más la expresión, digamos, de la histeria en la condición masculina, entre los hombres y no exclusivamente entre las mujeres. De igual manera comenzamos a apreciar que comienzan a manifestarse expresiones de la obsesión, que es muy típica o había sido muy típica en el siglo XX de los hombres, y comienza también a manifestarse como expresión, como rasgo de carácter, como posicionamiento, como estructura clínica también en las mujeres. Y hay mujeres obsesivas y hay hombres histéricos. Esto para decirle entonces que no tiene nada que ver la condición de la posición subjetiva con la identidad, digamos, sexual, en el sentido, digamos, que hay mujeres que pueden ser obsesivas, hombres que pueden ser histéricos, y eso es una cosa importante. Entonces podemos ver que esa condición de posicionamiento, y así lo vamos a definir a la histeria es una forma de posicionarse frente al mundo. Ahora, ¿qué es lo que va a determinar esa posición en frente al mundo? Eso que los psicoanalistas vamos a llamar, ¿cuál es la particularidad del fantasma histérico o del posicionamiento inconsciente subjetivo de una persona respecto del mundo y respecto de sí mismo? Entonces vamos a decirlo de una manera general, pero además simple y contundente. Lo que define la posición histérica es una condición de insatisfacción. Entonces miren que no tiene nada tanto que ver con que sea alguien teatral, histriónico, cierto, lábil en las emociones, que tiende, digamos, a expresarse de una manera extravertida muy fuertemente, lo cual es cierto. Hay una tendencia en el histérico a ser así, a esa teatralidad, es solamente un síntoma. Pero ¿cuál es el núcleo central, el núcleo estructural del funcionamiento
psíquico de una persona que se posiciona como histérico sin saberlo, porque recuerden que estamos hablando de que la histeria es una posición subjetiva inconsciente, la gente no sabe en general que es histérica, la gente no sabe en general que es obsesivo, además se puede confundir porque hay una condición muy particular. La gente puede tener síntomas de una estructura, ¿cierto? Y parecer de esa estructura, pero en el fondo ser de otra. Es decir, digámoslo de esta manera, uno puede tener una estructura dura, que puede ser la obsesión, con rasgos o con formas defensivas o con expresiones sintomáticas histéricas. Pero eso uno no lo hace un histérico, eso solamente es la apariencia. Y ese es un poco el engaño que hace el neurótico, ¿cierto? Cuando se presenta en la sociedad y cuando incluso habla en un análisis, porque al principio puede parecer que el psicoanalista diga, esta persona tiene rasgos histéricos, pero no solamente esos rasgos, pero la estructura nuclear puede ser obsesiva, solo que se defiende de la obsesión de no dejar ver que es un obsesivo a partir de, digamos, manifestaciones o síntomas histéricos. Entonces, aquí hay una cosa que es importante y vamos a definir la condición nuclear. ¿Cuál es el núcleo esencial del posicionamiento? ¿Cómo se posiciona una persona para ser declarada histérica, para ser considerada estructuralmente histérica? Entonces vamos a decirlo de esta manera. Se posiciona como una persona que es eternamente insatisfecha. Lo que define la histeria es la posición de insatisfacción. Nada le sirve. Uno lo puede ver en la cotidianidad. Por ejemplo, cuando alguien dice, sí, muy chévere esa pared blanca, pero mira que tiene un punto negro. Me dice, pero Dios mío, la pared toda está blanca, ¿por qué se fijó? Porque es la manera como ella manifiesta que está insatisfecha con la pared, ¿cierto? O el típico caso de la pareja en la que un hombre, digamos, está esperando a su pareja, ella sale, ¿cierto? De la casa, se monta al carro y él la mira, ¿cierto? Sí aprecia que tiene algo, digamos, distinto y ella llega y le dice, ¿y no me vas a decir que estoy muy bonita, que me cambié el peinado? Ah, sí, sí, qué chévere, muy, muy linda, sí, sí, ya notaba, porque escúchame que no te lo dije, está muy bonita. Y le dice, pero si no te lo digo, no me lo dices, ¿no? O sea, mira lo que ella hace. Ella demanda que sea reconocida en el cambio. Pero una vez uno le dice que le reconoce el cambio, inmediatamente ella activa un mecanismo de insatisfacción inconsciente y le dice, pero si no te lo digo, no me lo dices, ¿no? O sea, inmediatamente en vez de decir, gracias, por fin lo viste, lo que dice es, no, todo lo contrario, ahora tampoco me sirve. Es decir, tampoco me va a servir esto y tampoco voy a quedar satisfecha con lo que acabas de hacer. Entonces vuelve y dice, pero ay, amor, pues excúsame que no le dice. No, es que definitivamente si uno no le dice a usted las cosas, usted no las ve. O sea, y comienza esa especie de cantaleta de la parte, digamos, de una persona histérica, de la parte, digamos, que está en esa posición en la relación de partners de la pareja y comienza a manifestarse esta sensación, digamos, de que nada le sirve, de que todo, digamos, le es insuficiente, nada le alcanza para estar plenamente satisfecha en relación con lo que aparentemente desea querer, ¿cierto? Y era el reconocimiento por parte de su pareja de los cambios y de lo bonita que estaba. Bien, entonces hay una cosa que es importante y es entender que histérica no es una persona que grita, histérica es una persona que se define como en una condición de insatisfacción constante, que no alcanza a estar satisfecha suficientemente como para experimentar plenitud existencial. Entonces aquí tenemos esta condición de la histérica. Ahora, ¿cuáles son los síntomas en los que esa histérica a veces se puede manifestar? Claro, ahí sí tenemos varias cosas, ¿cierto? Es una persona que tiende a ser extrovertida, es una persona que tiende, digamos, a la teatralidad, todo lo exagera, es una cosa así, digamos, dramática, todo le pone un dramatismo exagerado a las cosas, es una persona que es muy lábil, ¿cierto? Que es muy variable en las emociones, está contenta, pero después aparece, digamos, una persona bipolar, ¿no? Que un día está contenta, otro día está aburrida, otro día vuelve a estar contenta, otro día está brava. Y uno dice, pero un momentico, como que uno no alcanza a leerla, ¿cierto? Y ella no alcanza a tener esa regulación emocional que uno podría esperar de alguien que fuera un poquito más, ¿cierto? Adaptado, más, digamos, decantado emocionalmente, más tranquilo en la existencia, ¿no? Hay una dimensión de mucha labilidad. Hay una persona que se muestra, digamos, con cierto temor. Es una persona que se muestra temerosa y esos temores en relación están a una condición muy particular y es, por ejemplo, la experiencia del cuerpo. Cómo se ve ella, cómo se ve él, qué tan satisfecho está con la imagen que ve en el espejo. Ahí es donde está el problema, digamos, no les gusta mucho verse en el espejo, no les gusta mucho el encuentro sexual, digamos, a pesar de que muestran muy sexualizadas y muy histéricas en el sentido, digamos, de muy, por ejemplo, voluptuosas, dadas para el otro, haciendo, digamos, llamando la atención, es parte de su estrategia. Al final, cuando llegan al encuentro, no son tan, digamos, desenvueltas, sienten un gran temor. Juan David Nacio nos va a decir en un libro muy bacano, muy chévere, muy recomendado para ustedes, que se llama El dolor de la histeria, que realmente la histérica se muestra hipersexualizada,
pero es una manera de defenderse de lo que realmente hay en el fondo. En el fondo es un temor a encontrarse con el cuerpo desnudo del otro. Hay una cosa que le horroriza a la histérica, es encontrarse frente al cuerpo, ¿cierto? Desnudo con el otro, su propio cuerpo desnudo y el encuentro con el cuerpo del otro desnudo, porque ella realmente tiene hay un fantasma, ¿no? De esa condición de la castración, en que ella no tiene el falo, como diríamos los psicoanalistas, ¿cierto? Y que además le impresiona en los hombres, por ejemplo, esa manifestación histérica está en la condición de sentir mucho horror, digamos, del cuerpo desnudo de una mujer y sobre todo, digamos, está en la fantasía de una vagina devoradora, una vagina que lo va a succionar, que lo va a atrapar y que lo va a castrar. Entonces, esta dimensión de hipersexualización externa de la histérica, todo lo vuelve, digamos, una cosa sexual. Por ejemplo, ella va a hundir el botón del ascensor, entonces se imagina que es cierto tocar la piel del otro y deslizarse. Entonces, ella todo el tiempo en una fantasía, ¿cierto? Muy hipersexualizada, todo lo está sexualizando, pero en el fondo realmente tiene mucho miedo. Hay una dimensión, digamos, bastante evidente en la que se concreta esa insatisfacción en la histérica y esa es la dimensión de la imagen del cuerpo. Nunca está satisfecha con su cuerpo. Por eso uno puede notar mucho que hay mujeres que insisten en hacerse una y otra cirugía, otra cirugía. Esas mujeres que están en esa insistencia de hacerse una cirugía tras otra, tras otra, tras otra, realmente lo que está mostrando es que hay una insatisfacción con el cuerpo. Por ejemplo, Juan David Nacio nos va a decir una cosa, los psicoanalistas en general entendemos una cosa, y es que la histérica tiene una insatisfacción con su cuerpo, no le gusta, y en particular con su cara. Y de su cara, en particular lo que no le gusta es su nariz. Entonces, miren, hay una cosa particular, no les gusta la nariz, por eso muchas mujeres van y se retocan, retocan y hacen tantas cirugías, incluso hasta que se destruye la nariz, porque no les gusta nunca la imagen que ven. Ellas creen que la cirugía, su fantasía es que la cirugía le va a corregir el defecto, pero es que el defecto no está en la dimensión física, sino en la dimensión del cuerpo imaginario, el que ella imagina y que además proyecta sobre el espejo. Entonces, esta dimensión de lo corporal, de lo sexual, para ella es la dimensión más fuerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la histérica? La histérica, esa insatisfacción generalmente la lleva al campo del cuerpo. Ella parece, digamos, un poco hipocondríaca. Esta persona, digamos, me refiero a ella, cuando digo ella, es a la persona, no necesariamente a la mujer, aunque sabemos que la mayoría de mujeres podrían manifestarse en la posición, cierto, histérica. Lo que quiere decir esto es que ella lleva, digamos, el trauma que tiene, la insatisfacción que tiene, esa dimensión que no ha logrado hablar sobre su dimensión traumática infantil, la lleva a la dimensión del cuerpo. Por eso entonces ella siempre manifiesta que me duele aquí, que me duele acá, que me duele la cabeza, que tengo tal cosa. Incluso cuando tiene una inhibición muy fuerte para el encuentro sexual, ella manifiesta esa inhibición, por ejemplo, a nivel del cuerpo, produciendo una manera de defenderse para evitar el horror del encuentro con el cuerpo desnudo del otro. Ella produce, por ejemplo, técnicamente lo que diríamos una somatización, ¿cierto? Y es que pasa, digamos, el síntoma al campo del cuerpo y produce una vaginitis. Y la vaginitis es una manera en la que ella produce una barrera inconsciente, sutil, sintomática, de posibilidad para el encuentro con el cuerpo del otro, de un hombre, por ejemplo, porque en el fondo le horroriza. A las mujeres, por ejemplo, histéricas, el cuerpo del otro, incluso a veces una forma de defenderse tanto de esa angustia que le produce el encuentro con el cuerpo desnudo del otro, es que produce síntomas de asco. Le da asco aquí, le da asco acá, le da vergüenza aquí. O sea, por ejemplo, estas mujeres que piden, ¿cierto? O esos hombres que prefieren hacer el amor con la luz apagada, en el fondo lo que tienen es temor de ser evaluados por ese cuerpo y lo que no quieren es tener la posibilidad de ver el cuerpo del otro ni que el otro vea el cuerpo de ella porque ella siente horror de ese momento, o sea, siente una especie de temor, digamos, irracional muy fuerte, que lo que hace es que un poco la apacigua diciendo, apaguemos la luz, no nos quitemos la ropa, no, más bien hoy no porque me está doliendo la cabeza, más bien no porque tengo un problema, digamos, de inflamación en la vagina, etcétera, etcétera, y esa es la manera como, digamos, ella disimula esa angustia que se pasa, digamos, al campo del cuerpo y que a veces sin necesidad de esta dimensión tan, digamos, específicamente sexual, se traduce como una persona que generalmente le da mucha gripa, generalmente le da muchos problemas en la piel, generalmente tiene, digamos, mucha enfermedad, ella parece como muy enferma, muy frecuentemente enferma. ¿Por qué? Porque la enfermedad física, el síntoma físico, es una manera de trasladar la angustia, ¿cierto? Que ella siente en la dimensión emocional inconsciente, pero que para poderla tramitar, para poderla sublimar, para poderla, digamos, dar una salida energética que después pueda ser, digamos, atendida para que ella se calme, esa pulsión se satisfaga, es a partir del tránsito que ella hace de la dimensión psíquica a la dimensión corporal. Ahora bien, ¿es malo ser histérico? ¿Es bueno ser histérico? No, no se trata de si es malo o es bueno.
Recuerden que les he dicho que la histeria es una forma de la adaptación. Todos tenemos un trauma, todos nos constituimos a partir de un trauma infantil, vamos a decir los psicoanalistas, ¿cierto? Algunos, digamos, vivimos esa experiencia que se llama la experiencia de la castración, esa angustia de la castración, la vivimos como una situación tan angustiante que lo que hicimos fue pasarle al campo del cuerpo con la histeria. En el caso de la obsesión, lo que va a hacer es que la va a pasar al campo, digamos, del pensamiento y no del cuerpo. Y en ese caso, lo que tenemos allí es una forma adaptativa, la mejor manera posible que tuvimos de adaptarnos y de encontrar un recurso de adaptación para poder enfrentar una vida que nos resultaba angustiante en la condición infantil, particularmente en eso que los psicoanalistas denominamos el complejo de Edipo, que es el momento, digamos, crucial en el que decidimos en qué momento, digamos, en ese momento decidimos de qué lado vamos a estar. Si, por ejemplo, del lado de la obsesión, o del lado de la histeria, o del lado de la fobia, que son las tres formas, digamos, de la neurosis, como ya les he dicho. Así que entonces tenemos esta condición y lo importante es entender que eso no es malo, es simplemente una posición subjetiva posible. Es una elección forzada que hicimos, nos va a decir Lacan. Teníamos la posibilidad de elegir entre ser obsesivo, ser fóbico o ser histérico. Bueno, algunos escogimos ser histéricos, otros escogimos ser fóbicos y otros escogimos ser obsesivos. La obsesión es una posibilidad, es una posibilidad en la forma de estructurarnos subjetivamente. Ahora, esa posibilidad tiene desgaste. Como toda estructura, es una elección posible, produce el beneficio adaptativo, pero tiene un costo. El costo emocional, el costo psíquico que tiene es que produce un exceso de goce. Entonces, por ejemplo, el exceso de goce, el exceso de malestar, el exceso de sufrimiento que produce la histeria, es que nunca le sirve nada, es que siempre está satisfecha, es que nunca puede tener como un momento de paz, de tranquilidad, de plenitud, porque siempre le está faltando 5 pesos ¿cierto? Para el centavo, ¿no? Está faltando siempre un poco para poder completar la experiencia de la plenitud. Hay una metáfora, digamos, que nos puede ayudar a entender mejor cómo es una histérica. Y es la siguiente. La histérica es toda aquella persona que siente que se come la panela por fuera del costal. Es decir, que tiene un obstáculo que no le deja disfrutar el dulce de la panela porque hay una barrera que le impide acceder plenamente al disfrute, al placer. Y en ese sentido, esa es la condición que define a la histeria. Ahora bien, ¿una histérica siempre está en esa posición? No, hay una condición muy particular y hay tres momentos en los que una histérica está un poquito más sosegada, un poquito más tranquila. Cuando está en embarazo, cuando está triste o cuando está en duelo. Esas tres condiciones hacen que una histérica pueda, digamos, mostrarse un poquito más calmada, menos ansiosa, ¿no? Ansiosa es una categoría que viene más de un desarreglo a nivel neurobiológico, pero podemos entenderlo así como una especie de nerviosidad, ¿cierto? Constante que no la deja estar un poco, digamos, decantada en su tranquilidad emocional. Así que ahí tenemos esas tres condiciones en las que la histérica puede estar un poco más tranquila. De resto, ella paga un costo muy alto, ¿cierto? O trasladando esa angustia al campo del cuerpo, o trasladándola a la dimensión, digamos, relacional en una condición de insatisfacción constante, que para ella tampoco es grata, pero de la que ella tampoco sabe cómo hacer porque es un fenómeno inconsciente para sí. Ahora bien, como les decía, hay una elección estructural y hay un movimiento subjetivo que es estructural. ¿Cuál es el movimiento subjetivo que caracteriza a la histérica? Son estas tres cosas. La primera es que la histérica hace este movimiento que está en tres partes. Primero seduce, después triunfa y al final desprecia. Ese es el típico movimiento de una histérica. No es el movimiento del obsesivo. Cuando hablemos de la obsesión les voy a contar cuál es el movimiento subjetivo que el obsesivo hace. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la histérica? Ella primero seduce, es decir, ella intenta llamar la atención. Por eso se viste de una cierta manera, le gusta, digamos, llamar la atención en público. No hay nada que alimente más el narcisismo, ¿cierto? De una histérica que captar la mirada del otro. Entonces, a ella le encanta captar la mirada porque su primer movimiento es la seducción. Ella logra que uno la mire. Entonces, cuando ella logra que uno la mire y se dirija a ella y le diga, hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Entonces allí ella ya triunfó, ya logró seducirte para que te acercara a ella, ya triunfó porque le dirigiste la palabra, pero inmediatamente te dirige la palabra, ella te desprecia y te dice, perdón, ¿con quién crees que estás hablando? Yo no te conozco a ti, ¿por qué te me estás acercando? Yo no te doy la comida para que hablemos, y te da la vuelta y sale y se va. Y que usted queda como, plop, ¿qué pasó aquí? Usted fue, en cierto sentido, usted cayó en una trampa, fue engañado por ella, lo atrajo, ¿cierto? Lo sedujo, usted se cae en la seducción, se acerca a ella, ella triunfa porque la logró atraer hacia ella y logró que usted colocara la mirada en ella, pero una vez logra eso, inmediatamente ella se le activa el fantasma del temor. Recuerde que ella tiene un profundo temor al encuentro con el otro y sobre todo al encuentro de los cuerpos desnudos. Entonces, ¿qué pasa? Ella sexualiza y seduce, pero nomás seduce y triunfa, ya siente el placer de dar, lo logré hacer
mirar, pero una vez logra hacerlo mirar, dice, uy, pero lo que puede seguir inmediatamente es que entonces vamos a tener un encuentro sexual, inmediatamente se asusta, se angustia, inmediatamente desprecia. Entonces, ese movimiento es muy típico de la histérica y es un asunto, digamos, que aquí en Colombia, en el argot popular, ¿cierto? No sé cómo lo llaman en otros países, pero aquí en Colombia decimos, es la típica persona calientahuevos, ¿no? La que llama la atención, atrae y una vez atrae, inmediatamente le dice, ay, no, perdón, te equivocaste, ¿qué te crees? Que yo era tan fácil, inmediatamente te menosprecia y entonces ella queda tranquila porque no pasó, digamos, por la angustia de tener que encontrarse con el otro, pero ella, digamos, también queda satisfecha porque al final le dice, hombre, pero es que me caía, está bien, era un buen tipo, pero ya le dije que no, entonces ya lo menosprecié. Entonces, ahí hay una situación en la que ella hace el movimiento, pero el movimiento está en función de cumplirle el fundamento más estructural que ella tiene, es quedar insatisfecha, no tener la posibilidad de enfrentar la angustia de la castración, que sería encontrarse con el cuerpo desnudo del otro. Así que tenemos ese movimiento subjetivo y tenemos, digamos, que estar en la condición de advertir que eso es una condición que ella hace de manera inconsciente. No es una mala persona, no es de mala intención, no está, digamos, queriéndose burlar de otro, simplemente es una cosa que ella hace repetitivamente. Recuerden que la lógica del inconsciente, la lógica de la repetición, que ese fantasma inconsciente que ella tiene como histérica, que la pone, digamos, a atraer al otro, triunfar porque lo logra atraer hacia sí, después menospreciarlo, esa lógica fantasmal que ella reproduce instantáneamente como un guión de telenovela que siempre repite la misma escena, ella lo hace de manera inconsciente. Ahora bien, ¿eso está mal? No, no se trata de un juicio moral si está mal o está bien. Eso es lo que ella puede hacer, eso es lo que ella logró, el arreglo que ella logró hacer a nivel inconsciente para poder sobrevivir en este mundo. Ahora, lo que pasa es que ella sí puede decir, a mí esto me resulta muy costoso. Y ahí entonces donde viene la pregunta. Y entonces, ¿qué puede hacer una histérica? Y bien, para finalizar con esta decisión, entonces viene la pregunta, bueno, ¿y qué puede hacer uno si se descubre un poco histérico? O sea, lo normal es que uno diga, yo me identifico más como histérico, más como obsesivo, más como fóbico. Supongamos que ustedes han tenido aquí la oportunidad de decir, yo tengo algo de eso, o yo conozco a alguien que es muy parecido a eso, ¿cierto? Mi pareja, mi hermana, mi mejor amiga tiene este tipo de rasgos que ahora Johnny está describiendo en este video, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué puede hacer esa persona para dejar de sufrir, para dejar de pagar el costo tan alto que paga en, digamos, tranquilidad personal, porque no puede dejar de hacer ese guión, repetir ese guión fantasmático que tiene como histérica? Entonces la respuesta es, no hay otra opción que el análisis, no hay otra opción que la posibilidad de que esa persona entre en un proceso terapéutico para que se haga consciente de cómo fue que ella se estructuró a lo largo de su historia en esa posición, a qué hora fue que ella eligió ser esa persona, ¿cierto? Tan seductora que es capaz de llamar, digamos, la atención, que la trae así, pero que después se encarta con lo que ha traído, esa dimensión, esa lección que ella hizo, esa manera, digamos, de resolver la castración, esa manera de resolver la angustia en el mundo que ella tuvo de niña, la escogió en algún momento, ¿cierto? O de niño, la escogió en algún momento, ella hizo esa elección, pero ella no recuerda cómo. Un análisis le va a permitir llegar a elaborar esa historia, a reconstruir esa historia de cómo fue que lo hizo, a comenzar a ser más consciente de qué es lo que está pasando, de cómo ella está decidida, ¿cierto? Y definida por la insatisfacción, comienza a entender, digamos, cómo eso se estructuró y comienza eso también a ser transformado. Se presenta el fenómeno de lo que llamamos la rectificación subjetiva. Uno puede rectificarse. Ni la histeria es un destino funesto, ni la obsesión es un destino funesto, sobre todo porque en la dimensión, digamos, que ellos producen desgaste, que producen lo que llamamos goce. Ella no tiene que ser necesariamente así. Pero uno si se analiza, si uno va a un psicoanalista, si uno hace un proceso de desarrollo personal en el que cada vez se da más cuenta, por ejemplo, de esa tendencia de uno a manifestarse siempre insatisfecho, creo que podemos tener la posibilidad de reducir las dimensiones, digamos, sintomáticas de la histeria, de reducir la angustia que ella produce, de estar más cómodos con nosotros mismos y, por supuesto, de experimentar mayor plenitud subjetiva. Bien, creo que con esto podemos dar por ilustrada esta estructura clínica. Esperen en un próximo video que hablaré de cómo se configura la obsesión. Si te gustó este video, si te parece interesante, te invito a que le des like, a que te suscribas en el canal y a que lo reenvíes a quien creas que le puede interesar. Nos seguimos viendo aquí.